Oli, Oli, en esta ocasión abarcaremos acerca de qué es la hipótesis. Pues bien, la hipótesis es una suposición que abarcamos de un hecho, que puede plantearnos preguntas, el porqué de una cosa o por qué tal fenómeno ha sucedido en un determinado proceso. Como tal, la hipótesis nos permite dar inicio al proceso de pensamientos mediante el cual accederá a determinados conocimientos. Por otra parte, la hipótesis es una herramienta fundamental del pensamiento científico y filosófico que sirve de base para los modelos que proporcionan teorías y que funcionan como una búsqueda de conocimientos. Por otro lado, la hipótesis, no obstante, se circunscribe únicamente en el ámbito académico o escolar, sino que además forma parte del lenguaje cotidiano para expresar suposiciones, conjeturas. Por ejemplo, podemos decir esta tarde va a llover porque el cielo está nublado. También proviene la hipótesis de abarcar cosas que pueden darse más adelante, que pueden ser reales como pueden ser falsas, que puede ser refutada y como puede ser aceptada. La hipótesis de investigación es aquella que da una afirmación que funciona como base en un proceso de investigación. El trabajo de investigación, en este sentido, mediante un proceso riguroso de estudio, de análisis, de examen de los resultados obtenidos, que debe servir de comprobación o refutación de la validez de la hipótesis planteada inicialmente. Como tal, la hipótesis es la parte fundamental de todo trabajo de investigación, bien sea que ésta se suscriba en el campo científico, humanístico, sociológico, tecnológico. Como siguiente punto tenemos tipos de hipótesis. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis? Una hipótesis es una respuesta comprobable, objetiva y específica de una pregunta científica, la cual puede ser comprobada. Hay diferentes tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación de trabajo, la hipótesis alternativa, hipótesis nula o hipótesis de estadísticas. Sin embargo, es posible que una investigación también esté relacionada con dicha hipótesis. Esto significa que los diferentes tipos de hipótesis también se pueden actuar como el principal de un trabajo, pero a su vez la hipótesis nula, alternativa y estadística. También tenemos la hipótesis de diferencias de grupos. Las hipótesis de diferencia de grupos son las que anticipan diferencias en el comportamiento de diferentes grupos. Se basa en la comparación estadísticas. Las hipótesis de diferencias de grupos se expresan en dos variantes. Aquellas que establecen una diferencia entre dos grupos sin determinar sobre el cual grupo recae. Por ejemplo, existe una diferencia en los índices de mortalidad por COVID-19 entre personas de sexo femenino y sexo masculino. Aquellas determinan sobre cuáles son los grupos que recae la diferencia. Por ejemplo, el índice de la mortalidad del COVID-19 es mayor en personas de sexo masculino que en personas de sexo femenino. Por otro lado, tenemos hipótesis nulas. Las hipótesis nulas es aquella que niega la relación entre dos o más variables en función de un parámetro de muestra. ¿Qué nos quiere decir? Que su enunciado es negativo, lo que requiere decir que incluye un no. Se representa con el símbolo H. La hipótesis nula no se acepta, sino que se rechaza o no se rechaza. La formulación de hipótesis nula normalmente está acompañada por la formulación de una hipótesis alternativa que procura demostrar su falsedad. Por ejemplo, el índice de masa muscular no se asocia con el sexo de las personas. Hipótesis alternativa. Toda esta hipótesis nula genera una hipótesis alternativa, es decir, una respuesta alternativa a las hipótesis nulas que pretenden demostrar su falsedad. Se representa con el símbolo de H1. Este tipo de hipótesis se acepta o no se acepta. Hipótesis estadística. Esta hace referencia a que aquellas que traducen los símbolos estadísticos busca afirmar o definir sus parámetros de una o más poblaciones. Por ende, se formula siempre y se debe esperar recolectar datos en números, porcentajes, promedios, que se subdividen en hipótesis de estimación
que se ocupa de las hipótesis descriptivas de una sola variable. Esta analiza un contexto. El investigador formula una estimación estadística de resultados. Hipótesis estadísticas correlacional, que se ocupa de las hipótesis correlacionales, que son aquellas que estudian la relación entre dos o más variables. Hipótesis de estadística de diferencias de medias. Compara las estimaciones numéricas entre dos o más grupos de análisis. La hipótesis es el enunciado que representa un problema de hecho, fenómeno, a través de la experimentación. Debe ser explicado, verificado, asegurar su veracidad o no. En algunos tipos de investigación científica, tras delimitar el planteamiento del problema y en el marco en el que el investigador debe formular la hipótesis. Ya esto sirve para puente para relacionar la teoría con los hechos empíricos. En esta ocasión también citaremos una hipótesis en educación. La lectura eficaz propicia que los niños desarrollen sus capacidades para comunicarse a través del lenguaje, el habla y la escritura. El tema a investigar sería la lectura como herramienta a alcanzar una comunicación eficaz en los niños y para relacionarse con los demás.